León marino del Japón. Esta foto fue registrada durante el año 1934 en unos islotes llamados Rocas de Liancourt, a medio camino entre las costas de Japón y Corea del Sur. Se trataba de una especie carnívora de gran tamaño que habitaba el mar del Japón, pues llegaba a medir 2,5 metros de largo y pesar más de media tonelada. Vivía en grupos y se alimentaba de peces y moluscos, tal como otras subespecies de león marino. Su extinción se debió a la caza indiscriminada para comercializar su aceite y su piel a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y también al deterioro de su hábitat natural debido a los bombardeos causados por buques y submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque posteriormente hubo supuestos avistamientos esporádicos, este animal fue declarado extinto oficialmente en el año 1974. Número 11. El tigre de Bali. La última fotografía que se conserva corresponde a un ejemplar cazado en noviembre de 1911, pero no es de muy buena calidad. Era una subespecie de tigre originaria de la isla de Bali en Indonesia. Podía llegar a medir más de 2 metros con 30 centímetros de largo y pesar unos 100 kilogramos. Habitaba un pequeño territorio boscoso dentro de la isla, por lo que nunca hubo una gran cantidad de ejemplares. Eso hizo que su extinción fuera relativamente rápida luego de que los asentamientos humanos se expandieran deforestando los bosques para destinar las tierras al cultivo, lo que redujo todavía más su hábitat. Al final, los pocos ejemplares que quedaban con vida fueron cazados por deporte o por precaución para evitar que atacaran los poblados humanos. Fue declarada oficialmente extinta en el año 1937. Número 12. La tortuga gigante de Pinta. Esta fotografía fue tomada en diciembre de 2011, apenas unos meses antes de que muriera este último ejemplar de esta subespecie de tortuga gigante de las Islas Galápagos, y fuera declarada oficialmente extinta en 2012. Era originaria de la isla Pinta, de ahí su nombre. Podía llegar a medir más de 1 metro de longitud y pesar casi 90 kilogramos. Solía estar activa solamente 8 horas al día y se alimentaba de pasto, cactus, verduras y frutas, aunque podía vivir 6 meses sin comida ni agua. Su extinción se debió a la presencia humana en la isla, primero durante el siglo XVII debido a la llegada de marineros que las cazaban, luego durante el siglo XIX cuando eran usadas como fuente de alimento en los barcos de esclavistas y finalmente en la segunda mitad del siglo XX debido a la reducción de las fuentes de alimento en su hábitat cuando fueron introducidas en la isla cabras que se alimentaban de la misma vegetación. Número 13. El bucardo. En la foto puedes ver al último ejemplar de esta especie, una hembra llamada Celia, que fue conservada mediante técnicas de taxidermia luego de su fallecimiento en el año 2000. El bucardo fue una subespecie de la cabra montés que en estado salvaje habitaba parte del territorio de España, Francia y Portugal. Su extinción fue provocada por la caza desmedida y el comercio de sus cuernos. Durante años hubo intentos infructíferos de conservación e incluso se intentó clonar luego de su extinción a partir de muestras de ADN conservadas en el laboratorio. Número 14. El pez cachorrito de Tecopa. Este era un pequeño pez que habitaba las salidas de aguas termales del desierto de Mojave en América del Norte a temperaturas de más de 40 grados centígrados. Podía llegar a medir 4 centímetros de largo y se alimentaba de algas y larvas. Fue declarado extinto en 1979 debido a años de intervención humana en su hábitat, ya que se construyeron balnearios de aguas termales y se desviaron los flujos de agua de sus ríos. Todo eso modificó la temperatura de las aguas y lo obligó a migrar a otras zonas donde se cruzó con otros peces perdiendo su pureza genética y desapareciendo definitivamente. Número 15. El hémipo. Esta fotografía fue tomada en un zoológico de Inglaterra en el año 1872. Este animal también era conocido como asno salvaje sirio. Estaba emparentado con el asno salvaje asiático y habitaba las extensas llanuras de Oriente Medio en territorios que actualmente pertenecen a Irak, Irán, Israel, Siria, Jordania, Palestina y Arabia Saudita. Fue abundante en esa zona durante miles de años. Se caracterizaba por medir solamente 1 metro de altura y tener un pelaje que variaba desde tonalidades rojizas hasta amarillentas. Su extinción se debió a la caza excesiva durante los siglos XVIII y XIX y a las consecuencias medioambientales de la Primera Guerra Mundial. Número 16. El puma del este de Norteamérica. Esta fotografía nocturna fue tomada en octubre de 2017 y apenas 3 meses después, en enero de 2018, esta especie fue declarada extinta oficialmente.
Llegó a ser bastante numerosa hace algunos siglos y siempre fue esquiva con el ser humano, pero fue víctima de la cacería indiscriminada por parte de los colonos europeos para el comercio de sus pieles y como forma de proteger al ganado de los nuevos asentamientos humanos en su territorio. Aunque su extinción fue declarada recientemente, hay quienes creen que desapareció hace mucho más tiempo debido a que ningún ejemplar ha sido avistado en décadas. Número 17. La cotorra de Carolina. En la fotografía podemos ver un ejemplar disecado de esta especie que fue declarada extinta en 1918 luego de que el último miembro de su especie muriera en cautiverio en el zoológico de Cincinnati. Originalmente habitaba grandes extensiones de territorio en Norteamérica, especialmente zonas boscosas que abarcaban los estados Florida, Virginia y Luisiana. Las principales causas de su extinción fueron la deforestación para destinar las tierras a la agricultura, las enfermedades contagiadas por las aves de corral y la caza desmedida para utilizar sus plumas en la industria de sombreros femeninos y para evitar que se comieran las cosechas de árboles frutales. Número 18. El ciervo de Schomburg. Esta fotografía es de un ejemplar en cautiverio en un zoológico de Alemania en 1911. Este animal habitaba las llanuras de Tailandia, donde se alimentaba de hierbas, juncos y frutas. La principal causa de su extinción fue la reducción de su hábitat para destinar las tierras a la agricultura y la cacería para usarlo como alimento y comercializar sus pieles y sus cuernos. Fue declarado extinto oficialmente en 1938. Número 19. El Melomis rubicola. Era un roedor originario del Cayo Bramble, una pequeña isla perteneciente a la Gran Barrera de Coral de Australia y fue declarado extinto en el año 2015. Es considerado la primera especie de mamífero que se extingue debido al cambio climático global. Como la isla solo tiene una elevación de 3 metros sobre el nivel del mar, es vulnerable al aumento del nivel de las aguas como resultado del calentamiento global. Durante décadas, el agua del mar inundó varias veces sus tierras, devastando el hábitat de esta especie, mermando sus fuentes de alimento y causando la muerte de muchos ejemplares por inmersión. Número 20. La quagga. Esta es la única fotografía de esta subespecie de las cebras que todos conocemos, tomada en un zoológico de Inglaterra en 1870. Y esta es otra fotografía de un ejemplar conservado mediante técnicas de taxidermia. Su nombre es simplemente una onomatopeya del sonido que emitían. La quagga se diferenciaba de sus parientes actuales principalmente por el color de su pelaje que, en lugar de ser blanco con negro, era rojizo en el torso y blanco en el vientre y las patas. Solía habitar los pastizales de la sabana sudafricana y la única razón por la cual se extinguió en el siglo XIX fue la caza indiscriminada para obtener su carne y sus pieles. Afortunadamente, gracias a que su ADN ha sido estudiado y secuenciado totalmente, existe un proyecto de cría selectiva llamado Proyecto Quagga, con el que se está logrando traer de nuevo a la vida a esta especie a partir de cebras comunes. ¡Qué buena noticia! ¿No lo crees? Número 21. ¿Pterosaurios o manipulación digital? Desde hace unos años comenzaron a hacerse virales una serie de fotos supuestamente de la Guerra Civil estadounidense en la que aparecían soldados con lo que parece un dinosaurio, posiblemente un pterosaurio. Esto resultaría algo realmente sorprendente, ya que estos animales llevan extintos millones de años. Analizando posibles fallos de una manipulación digital resulta difícil concluir que son falsas, pero ciertos internautas conectaron a historiadores que afirmaron que algunas prendas de los supuestos soldados no eran llevadas como se hacía en la época. Por otro lado, expertos en paleontología y dinosaurios afirman en otros foros que el pterosaurio no era tan grande como se hace ver en las fotos ni tenía esa morfología. ¿Y tú qué opinas? Sin duda, este listado de especies extintas es un recordatorio de la importancia de preservar a las especies vulnerables. Si estás de acuerdo con eso y disfrutaste del video, no te vayas sin darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Gracias.